Hoy es 28 de agosto del 2013. Vamos ahora. Padre, agradecemos por este culto familiar o devocional, como algunas personas lo conocen, que nos pueda estar guiando su Santo Espíritu y por medio de su Santa Palabra, para que nuestras conciencias sean iluminadas y podamos entender este capítulo 2 de Romanos. Bueno, como siempre dije, aquellos que están escuchando esto, en nuestro canal de YouTube tienen ahí los 2 años de la prédica de Romano expositivamente, así que ahí lo van a encontrar ampliamente. Yo solamente aclaro, este no es estudio expositivo, por eso no voy a estar palabra por palabra ni buscando el texto griego koiné ni nada de eso. Voy por arriba para que nos acordemos y cuáles son los puntos principales, nada más que eso, pero no es una predicación expositiva, por eso está en nuestro canal. Así que, dejando eso en claro, vamos a ver, la otra vez vimos el capítulo 1, entonces vamos a ver el capítulo 2, ¿de qué trata? Pablo venía tocando el capítulo 1, que el hombre es culpable ante Dios, ¿no? El capítulo 2, ya en Romanos 2, yo tengo hablo la Biblia más utilizada, que la 1960, ¿no? Creo que la que más se usa. Y vamos a ver que el justo juicio de Dios. Entonces, que Dios es justo y en sí vaya a ser como no nada más de todo lo que es este capítulo. Pablo va a tocar el tema de los religiosos, en sencillas palabras, o sea, el punto sería eso, ¿no? Toca por arriba, como ya dije, no voy a ir versículo por versículo como hicimos otros 2 años, pero en sí por arriba él toca, en este caso algunos disienten y otros no, que algunos comentaristas dicen de que habla de los judíos. Yo me inclino porque sí, que habla de los judíos en este caso, porque antes hablaba de los gentiles, porque acá en una parte dice que ellos conocen la ley, Fíjate, si han leído todo Romanos 2, ellos dicen de que la persona, o sea, en el 17 dice los judíos y la ley. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confía que eres guía de los ciegos. Entonces creemos que está tocando a los judíos, a los fariseos, por el capítulo 2. Entonces hablamos de los religiosos. También lo podríamos aplicar a aquellos que se congregan en su iglesia, que creen que son salvos por ir a la iglesia, por levantar la mano, por participar, porque hacen actividades, echan fuera demonios, y vemos que Cristo mismo dijo, alejados de mí, hacedores de maldad, y la hacedores de maldad es la palabra es anomia. Entonces quiere decir que nunca guardaron mi ley, o sea, no le importó, pero no para ser salvos, que una vez somos salvos, nosotros el mismo espíritu de vida hace que andemos en el camino de vida. Entonces, acá está tocando que aquellos que creen que son salvos por guardar ciertas costumbres o cosas religiosas de adentro, le está diciendo que ellos también están bajo la condenación, porque no se trata de hacer obras religiosas, de obras de caridad, en sí sencilla palabra hace todo eso, ¿no? Y también está tocando que también acá en Romanos 2 hablan, esto lo tienen que leer todo, porque yo no voy a tocar todo, entonces dice de que hasta los judíos van a estar al juicio de Dios, acá en Romanos 2. Entonces, no hay nadie que se quede libre en el justo juicio de Dios. Ya sabemos por qué, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Entonces, ni los judíos, los fariseos eran irreprensibles, pero si lo vemos a Pablo que decía, Pablo decía en Filipenses que decía, yo era hebreo de hebreo, irreprensible ante la ley. Quiere decir la palabra ahí que no se le podía encontrar nada que acusarlo. Pero ¿qué pasa? Él estaba mal, él quería que hacía las cosas bien, pero en sí estaba matando cristianos, persiguiendo cristianos. Entonces que no sirve, o sea, ser un moralista. Entonces no sirve nada, debemos nacer de nuevo. Entonces Dios nos va a juzgar por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y la ley solamente es un ayo, un medio, como dice Galata, para conducirnos a Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que hasta los judíos, hasta los religiosos, hasta los que quieren hacer las mejores obras que podés volver, en Romanos 2 acá toca de que todos pecan igual. Por más que vos quieras guardar la ley, tuviste un mal pensamiento, codiciaste algo, ya está. Porque Santiago 2 dice que, no me acuerdo bien, de la otra vez de memoria, dice de que si uno viola solamente un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces cualquiera que haya, además la ley es espiritual, no solamente como la vemos ahí, ¿no? Porque Cristo dijo, o sea, si mirás a una mujer, entonces es espiritual. No es, pero nosotros no pecamos porque no la tocamos, pero no se trataba de eso, ¿no? Codiciar, Pablo, ¿cómo se dio cuenta? En Romanos 7 dice, ay, yo cuando me di cuenta de la codicia, entonces se dio a ir de cuenta, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, hasta los más religiosos que quieren guardar la ley, van a estar ante el juicio de Dios.
Ya en los últimos capítulos de Romanos 2 ya empieza a tocar, que ya lo vimos esto también, que si una persona, Pablo hace como un contraste, si alguien que aparentemente que no es cristiano, pero esta persona está guardando la ley, dice en el versículo 26, 27, todo eso toca, ¿no? Él está tocando que, diciendo, oh, y te ve fallar a ti, te puede llegar a acusar, ¿no? Habla así, algo así lo confronta. El versículo 28 nos recuerda, cuando vimos esos 2 años, que no es judío, y estas son duras palabras de oír para aquellos que dicen, uy, están en contra del judío. Nadie está en contra de los judíos. Nosotros amamos al pueblo de Israel. Lo que tiene es que muchos no entienden es que no es judío, y Pablo lo dice, no lo digo yo, en Romanos 3:28, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es lo que lo es en el interior, y la circuncisión era del corazón en el espíritu, no de la letra, y la alabanza de la cual no vienen los hombres, sino de Dios. Entonces los judíos no son los judíos étnicos, sino, ya eso lo vimos muchas veces en el libro de Gálatas, Pablo se explaya un poco más esto. El verdadero judío, no olvidemos que estaba el de la carne que venía, o sea, y el del pacto, que era la promesa que, si no me equivoco, en Génesis 12, después Jehová la vuelva en Génesis 17, si no me equivoco, que venía del pueblo de Dios que era espiritual, porque ya no se adora a Dios ahora se lo adora en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué sucede? Los verdaderos judíos, o sea, de nada aprovecha, dice Gálatas, dice Pablo, ¿no? La circuncisión. Y ahí venía el problema, siempre nosotros nos circuncidamos, en el día de ese día, hoy nosotros guardamos obras, nosotros cantamos, tenemos la mejor alabanza, tenemos mejor templo, tenemos la mejor música, y son obras, no sirve de nada. Porque Pablo lo dice clarito en Gálatas, dice, la circuncisión de nada aprovecha, dice, sino que la nueva creación en Cristo Jesús. Así que vos podés estar alabando en la punta de un cerro ahí, y si naciste de nuevo, Cristo te va a venir a buscar. Y podés tener la mejor que quieras, y si no naciste de nuevo, entonces ¿qué sucede? Que hasta la religión, si toca Pablo en Romanos 2, no sirve de nada, porque no te va a salvar eso. Y qué bueno, en el 3 sería una continuación del 2, pero hasta acá vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo más o menos en Romanos 2? Que todos, o sea, todos van a ser juzgados, tanto el judío, tanto el gentil. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Dios no tiene favoritos. Ante él todos son pecadores. Podríamos hablar un poco más y un poco más de esto. Sí, también podríamos hablar muchísimo, porque en 10 minutos no me da tiempo de hablar en este devocional, pero lo que sí Pablo habla en Romanos 2, no sé si lo han leído, dice de que van a ser juzgados, y fíjate, es por medio de la ley que tienen escrita, o sea, aunque el hombre esté inclinado, vamos a decir, muerto en delito y pecado, en sí todavía quedó parte, vamos a decir, la imagen de Dios fue distorsionada, pero todavía la persona sigue guardando principios morales, por eso que todavía puede llegar a hacer alguna obra de caridad, y en ese día de juicio la persona, parte de eso toca Romanos 2, por eso no me tengo tiempo de explicar todo Romanos 2, pero Pablo dice que van a ser juzgados por la ley escrita en su mente, y por eso me dice, ay, pero ¿cómo va a ser Dios para juzgar a los negritos que estaban en la tribu no sé, de allá, de la punta del cerro, que nadie podía subir? Pero esto te lo contesta Romanos 2. ¿Qué dice? Nadie le predicó, pero en Romanos 2 dice Pablo que ellos van a ser juzgados por la ley. O sea, si vos estudias esas tribus también, vas a ver que ellos también tienen algunos principios morales. ¿Pero por qué? Porque está implantada en su mente. No tengo tiempo de hablar porque no es un estudio positivo. Pero todos van a ser juzgados ante Dios, porque Dios es un Dios justo. Se puede llegar a entender. Entonces en Romanos 1 vimos que tanto los que no tienen información y que no conocen mucho de Dios, sino por la creación, y acá en Romanos 2, peor todavía, aquellos que conocen de la palabra de Dios, peor todavía porque tienen más información, a que más se le da, más se le pide. Entonces, cuando más información más tenés y rechazás a Cristo Jesús, peor todavía es, porque
porque vas a ser juzgado por haber rechazado a Cristo. La ley solamente te va a acusar y te va a mostrar que estás que sos culpable, que estás condenado nada más, pero es por haber rechazado al Señor Jesucristo. Porque Cristo, vamos en Romanos 3, vamos a ver en estos días, en Romanos 3, Dios Padre, presenta, vamos a decir, la justificación por medio de la fe en Cristo. Dice, si ya has predicado y has tenido a mano el camino de salvación y lo rechazaste, pero dice Apocalipsis, ¿no? Estas personas. ¿Se pudo entender? Entonces la religión de nada aprovecha si no hace por qué. Somos salvos, dice, porque por veces sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 dice, para buenas obras. Y después de que sos cristianos, recién empezaría a entrar esos frutos de arrepentimiento y hacer cosas, ¿no? Pero ahí está, esto es lo que Pablo toca más o menos en Romanos 2. No te sirve, no aprovecha nada que seas un religioso y seas un moralista y guarde todo lo que quiera guardar, porque si tu corazón no ha sido circuncidado o regenerado, no sirve de nada. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, bueno, entonces cerramos. ¿Alguno se escucha ahí, tiene alguna pregunta, o sea, cuestionar? Tengo mi Sky, o tengo el Facebook, o de Iglesia Bautista de la Gracia, o si no, de Daniel Brito. En cualquiera de los dos me pueden encontrar para hacer preguntas o amistades ahí. Bueno, ahí está, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque tenemos este devocional, que lo hago rápido por cuestiones de tiempo. Le agradecemos porque estamos refrescando nuestra mente con este hermoso libro que es de Romano, donde sin quererlo Pablo expuso casi sin tener la intención, creo, pero guiado por su Santo Espíritu, expuso un hermoso libro de teología sistemática donde muestra el plan de la salvación que usted tiene para nosotros y nos muestra primero nuestra condición pecaminosa, que el hombre está corrupto, totalmente pecado, y después de mostrarnos eso, nos dice, no nos preocupéis ustedes porque usted tiene la solución y la puerta que es en Cristo Jesús, donde podemos entrar a beber agua y a comer de Cristo y si creemos en Él tenemos vida eterna. Así que le agradecemos por este hermoso libro que nos está refrescando la mente y nos trae muchas cosas buenas que vimos durante este tiempo. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia. Amén.